para su vida. Libro de Josué, estamos estudiando el libro de Josué en algunos aspectos importantes, relevantes, y que nos ayuda también a aplicarlo a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida cristiana. Hay muchos hechos que ocurren en el libro de Josué y que, por supuesto, a través de ello nosotros aprendemos qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Vamos a leer en el día de hoy algunos versículos para iniciar el tema de hoy. Josué capítulo 21, versículos 1 al 3. Josué capítulo 21, versículos 1 al 3. Leeremos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dando muchas gracias, Señor, por poder estudiar de su palabra, poder profundizar en ella y a través de ella poder, Señor, ser edificados y bendecidos, guiados, enfocados. Gracias, Señor, porque a través de su palabra, aplicándola a nuestra vida hoy, Señor, podemos entender lo que es necesario hacer y al mismo tiempo poder vivir para ti. Señor, gracias porque siempre tu palabra nos corrige, siempre tu palabra nos guía, siempre tu palabra nos fortalece, nos levanta, nos anima, nos sana. Gracias, Dios mío. Permite que en esta hora y momento cada hermano o hermana que está en la sintonía, Señor, y está a través de la radio, la televisión, la internet, permite, Dios mío, que tu mano poderosa se mueva, se extienda y pueda traer bendición a través de esta palabra a sus vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar en el día de hoy por algunos minutos ciudades para los levitas. Ciudades para los levitas. Dios les dio la tierra y también reposo a los israelitas, conforme por supuesto a su promesa que él había hecho. A los levitas, de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra, no se le dieron partes del territorio o del territorio de Canaán, como se les entregaron a las otras tribus. Se les dieron en realidad ciudades para que pudieran oficiar de sacerdotes para el pueblo, porque ellos constituían la tribu sacerdotal. Recuerden que los levitas no iban a trabajar el campo, no iban a cuidar ganado, o en realidad ellos no podían hacer eso porque la función de ellos era ministrar a Israel y por supuesto llevar adelante todo lo que era la parte, vamos a ponerlo así, la parte religiosa de Israel. Ahora, en este capítulo, de acuerdo a lo que vemos, se asignaron por sorteo 48 ciudades de las otras tribus de los levitas, a los levitas. 48 ciudades de las tribus de Israel, de las cuales ellos habían recibido los territorios que ellos habían recibido. Entonces, por sorteo se les entregaron a los levitas, a la tribu de Leví, a los sacerdotes, a los que ministraban en presencia de Dios, se les entregaron 48 ciudades. Cuando nosotros analizamos un poco la escritura, allá en el libro de Génesis capítulo 46, versículo 11, vemos tres casas o tres hijos importantes de la tribu de Leví. Y son los coatitas, también están los gersonitas y también los meraritas. Estas tres importantes familias e hijos de Leví son los que derivan en realidad en lo que respecta a los sacerdotes o a toda la tribu de Leví en sí, pero estas son las casas más importantes. Al hablar de los levitas en la literatura histórica del Antiguo
Israel, no se hace distinción o diferencia en sí entre los levitas y los sacerdotes. Siempre se menciona levitas o sacerdotes y se entiende que son todos ellos en sí, pero debemos entender que no todos eran sacerdotes, pero sí todos servían en el área espiritual. A ambos se les permitía servir a Jehová y al mismo tiempo comer de sus ofrendas, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 18. Eran parte de la tribu de Leví, por lo tanto, ellos también tenían el mismo derecho que los sacerdotes, por decirlo así. A medida que pasaron los años, se desarrolló un reconocimiento especial a la familia de Aarón para denotar a los sacerdotes. Recordemos que la familia de Aarón era el sacerdocio, aunque eran de la tribu de Leví, y que era de por vida y se transmitía de familia en familia o entre las familias. Si vemos nosotros, entonces lo que sucede allí es que ellos habían recibido promesa de Jehová y a través de Moisés que ellos no tendrían territorio, pero sí tendrían ciudades las cuales ellos podrían vivir y ser sustentados por todas las tribus de Israel. Ellos no estarían en una ciudad específica de todo Israel, sino que estarían repartidos en todo Israel para que cada tribu pudiera sustentar a los levitas que estaban allí. Entonces, como leíamos en Josué capítulo 21, versículo 1 al 3, dice: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia heredad a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Los levitas en realidad esperaron hasta que las demás tribus tuvieran su provisión o su porción de terreno antes de alguna manera reclamar ante Josué lo que le correspondía. El fundamento de su reclamo lo vemos allí en una base muy buena. No son sus méritos o el servicio que ellos prestaban, lo cual estaban poniendo delante de Moisés y los líderes de Israel para reclamar esas ciudades, sino el precepto divino, o sea, lo que Dios había dicho, lo que Jehová había dicho. El sostenimiento de los ministros no es una cosa dejada simplemente a la voluntad de la gente, para que si les place, si les gusta, si les da gusto y gana, en realidad los puedan socorrer o les puedan suplir, o como dice alguien por ahí, los dejan morir de hambre. No. Esto también se ve reflejado en el Nuevo Testamento. Cuando Dios llama a los hombres a servirle, cuando Dios llama a cada hombre para servir en el ministerio, la predicación, tal como también dice la Escritura, los dones de autoridad, pastores, maestros, profetas, apóstoles y por supuesto evangelistas. Entonces, cuando vemos eso en 1 Corintios, Pablo habla en el capítulo 9, versículo 13 y 14, dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Entonces los hijos de Israel, mirando la historia, dieron de su propia herencia a los levitas. O sea, del territorio que les había tocado a cada tribu, ellos dieron una ciudad o dos ciudades, de acuerdo a la repartición que se hizo, a los levitas, a la familia de los levitas o a la tribu de los levitas, conforme al mandato del Señor. Cuando miramos nosotros los versículos siguientes, hasta el versículo 42 más o menos, allí nos dan el nombre de las ciudades que cada tribu dio a los levitas. O sea, aparecen todos los nombres de las ciudades. Al parecer los israelitas tenían un problema suburbano también en aquel entonces. Los levitas debían
recibir ciudades donde vivir, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Es decir, que los levitas serían esparcidos en todo el territorio de Israel o en toda la tierra de Canaán. Esto podríamos decir nosotros, mezclar a los levitas con las demás tribus, fue para que vieran que los ojos de todo Israel estaban sobre ellos. Hablo que estaban sobre los levitas. Y por tanto, era su preocupación o era su responsabilidad andar en tal forma que su ministerio, por supuesto, no fuera vituperado. Esto es como Pablo cuando escribe que somos carta leída, dice que hay una multitud de personas observándonos y viéndonos. Entonces, cada tribu tenía que compartir su porción de ciudades para los levitas. De esta manera Dios entonces proveyó para la conservación de la religión entre ellos y para que tuvieran la palabra en todo lugar de la tierra, o sea, en toda la tierra de Canaán o en todo Israel. Si nosotros vemos esto y lo aplicamos a este tiempo, nosotros decimos: bendito sea Dios. Nosotros tenemos el evangelio más difundido entre nosotros, mucho más que en el tiempo de los levitas. Sin duda los levitas estaban en todo el territorio de Israel. Hoy el evangelio es promulgado, predicado, enseñado, ministrado en todo el mundo. Y esto es una maravillosa bendición. Veamos entonces algo importante. Josué capítulo 21, versículo 43. Dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. En los dos últimos versículos de ese capítulo 21 de Josué, tenemos el cumplimiento de la promesa de Dios de darles reposo. Cuando usted ve el capítulo 21, versículo 44 y 45, mire lo que dice: y Jehová les dio, ¿qué cosa? Reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. O sea, los israelitas poseían entonces la tierra de Canaán. Pero lamentablemente, cuando miramos la historia, ellos habían ocupado solamente una pequeña parte del territorio que Dios les había prometido dar. No ocuparon la totalidad del territorio que Dios les había prometido. Ahora ellos querían conseguir más tierras. Pues lo que tenían que hacer era avanzar y tomar posesión de ella. Eso es lo que debían hacer. Pues Dios les había prometido que esa tierra sería para ellos. Y dentro de esto mismo todavía tenía vigencia la misma regla, la misma forma o la misma manera en que Dios les había hablado que iba a suceder. De todo lugar que pisare la planta de sus pies sería de ellos. Primero vemos que estaban libres del enemigo y ahora podían vivir con tranquilidad, podían vivir en el reposo. Y este es el reposo que podemos nosotros hablar en el día de hoy, que para nosotros hay hoy en la actualidad un reposo maravilloso, y es el reposo de la redención. La redención, o sea, es el reposo que usted y yo necesitamos desesperadamente, el ser redimidos por el Señor. ¿Sabe? Hoy día vivimos una época, vivimos un tiempo de mucha tensión, de muchas presiones. Hoy, con esta situación del coronavirus en todo el mundo, con estas restricciones que están cada vez peores, la situación se va tornando muy difícil, que estamos en fase 1, cuarentena, fase 2 y así sucesivamente. La pregunta que todo el mundo se hace: ¿cuándo iremos a llegar a fase 3? Yo creo que nunca. Estamos de fase 1 a fase 2, de fase 2 a fase 1 y así estamos. Y podemos pasar toda una vida así. Entonces estas presiones, hermano querido, esta tensión
es muy fuerte para los cristianos. Y de hecho, entonces lo que necesitamos como hijos del Señor es entrar en el reposo que Dios nos ha provisto. Miremos a los hijos de Israel. Los hijos de Israel, la generación que cruzó el desierto, aquella generación que logró cruzar el desierto, no podían entrar en la tierra prometida bajo la jefatura de Moisés. ¿Por qué? Porque esa generación había sido incrédula. No había creído a lo que Dios haría. Recuerden los espías que entraron a la tierra prometida, observaron la tierra y volvieron con su mensaje al resto del pueblo. Y 10 espías desanimaron al pueblo diciéndole que habían gigantes, que era imposible, que no era una tierra que podían conquistar, en fin. Entonces se vieron obligados a vagar por el desierto durante 40 años y no disfrutaron del reposo que Dios les iba a dar. O sea, es como decir, si hubieran entrado en aquella época a la tierra de Canaán, Dios les habría dado reposo y no habrían dado vueltas 40 años, ni mucho menos hubieran muerto en el desierto. Miremos algo importante. Pablo escribe a los hebreos en el capítulo 3, versículo 9 al 11. Dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, Dios hablando ahí, no entrarán en mi reposo. Entendamos esto. Fue una invitación a reposar espiritualmente la que el Señor Jesucristo dio a los judíos cuando lo rechazaron como rey. Él luego rechazó sus ciudades y les extendió a todos una invitación personal que todavía está vigente hasta el día de hoy. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo las que estoy hablando. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Él dice, hablando Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es el reposo de la redención. Este es el reposo que nosotros necesitamos. Descansar en el Señor Jesús, descansar en la redención que Él nos entrega, que Él nos da. ¿Está usted sintiendo hoy ese cansancio, un agobio que quizás va más allá de su fatiga física? Es un cansancio tremendo que usted no puede quizás atar ni desatar, como dice alguien por allí. ¿Por qué entonces no responder a la invitación de Cristo? ¿Por qué no responder a esta invitación que Él nos hace? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Cuando vemos aquí en este capítulo 21 de Josué, debe haber sido una experiencia maravillosa para los hijos de Israel entrar en ese reposo. Después de ese largo y fatigoso viaje por el desierto, las luchas que tuvieron que librar para poseer la tierra de Canaán, cuando ellos lograron la victoria en esa tierra, o cuando Dios les dio la victoria en esa tierra, a cada tribu, a cada familia, a cada hombre, le fue dado cierto territorio. Y empezaron a cultivar la tierra, empezaron también a comer su fruto y a criar su ganado. O sea, Dios les dio absolutamente todo. Y ese fue un tiempo de reposo para Israel. Recuerde que ya no habían enemigos, o sea, no había guerras. Fue un tiempo de reposo para Israel. Cuando veamos más adelante, al estudiar por supuesto el libro de Jueces, Israel fracasó completamente en librar sus posesiones de la presencia de sus enemigos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué? Por causa de la incredulidad. El problema de la incredulidad está presente constantemente en Israel. Y si podemos aplicarlo hoy a nuestra vida, está presente en la vida también de los creyentes de hoy. Incluso Josué mismo
no pudo proporcionarles el descanso que necesitaban porque ellos no creyeron en Dios y no se apropiaron de su poder. Estamos hablando cuando Josué y Caleb volvieron con el mensaje positivo, por decirlo así, de que podían, de que sería, todos esos enemigos serían polvo debajo de sus pies, pero no creyeron. Dios tiene algo que decir hoy día a su pueblo. Y lógicamente la Escritura nos advierte sobre el peligro de repetir el fracaso de la nación de Israel. No podemos repetir ese fracaso. En Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 11, dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Para los israelitas, hermano querido, el reposo estaba directamente relacionado con la posesión de la tierra prometida por Dios. La posesión de la tierra prometida. Las promesas de Dios no fueron aprovechadas por aquella generación, porque fracasaron en permanecer firme en su fe y en la obediencia a Dios. Para el escritor de los Hebreos hay una equivalente funcional, por decirlo así, con la herencia del cristiano. O sea, podemos aplicar también esto a la vida cristiana. Nosotros hemos de tomar posesión de las riquezas espirituales para nuestra vida, de las bendiciones que como herederos nos corresponden. Esas bendiciones dependen exclusivamente de Dios, no dependen de nosotros, dependen exclusivamente de Dios y nosotros podemos tomarla. Entonces el cristiano no obtendrá la victoria en las luchas de la vida, hablo de la lucha espiritual, por medio de sus propias fuerzas, sino por su fe en el poder y los recursos de Dios. Ese reposo, hermano querido, será el resultado de una entrega incondicional al Señor. Usted no puede condicionar su entrega a Dios. Usted debe entregarse incondicionalmente, completamente al Señor. La fe del creyente ejercitada en cuanto a las promesas de Dios ha dado, o lo que Dios nos ha dado como hijos de Dios, nos va a garantizar este reposo espiritual. Pero aquí debemos entender, necesitamos tener presente la advertencia, porque la incredulidad bloquea la entrada al reposo de Dios. Si somos incrédulos, entonces vamos a tener obstáculos para poder entrar a ese reposo de Dios. La fe es la que abre ampliamente la entrada para disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Recuerde lo que dice Pablo hablando también en la Escritura: sin fe es imposible agradar a Dios, pues todo aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, recibiremos galardón de Dios, recibiremos herencia de Dios, recibiremos bendición de Dios si nosotros tenemos fe. ¿No cree usted que merece depositar su fe en Jesucristo como Salvador y realmente convertirse en un hijo de Dios? Porque las bendiciones de Dios están para los que creen. Esa es la palabra de Dios. Será la única manera en que usted y yo nos podemos convertir realmente en herederos de las bendiciones de Dios, con pleno derecho a disfrutar de esas bendiciones que Dios nos entrega, porque estamos creyendo, tenemos fe en Dios. Pablo escribe a los Corintios, allí en 1 Corintios 2:9, y este versículo es maravilloso. Dice: cosas que nadie ha visto, ni oído, y ni siquiera pensado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, Dios promete dar en posesión a la simiente de Abraham la tierra de Canaán en cuanto a Israel. Y ahora la tienen y la habitaban. O sea, estaban en ella.
La promesa de la Canaán celestial es tan segura para todo el Israel espiritual de Dios, o sea, nosotros los hijos de Dios hoy día, porque es la promesa de aquel que no puede mentir. Esa promesa es para nosotros hoy día porque Él no miente. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces vemos aquí algo maravilloso en todo este pasaje. Ahora, me gustaría hablar más de esto, pero bueno, tenemos que ir avanzando. Vamos al capítulo 22, versículo 3. Capítulo 22, versículo 3. Mire lo que dice. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Aquí vemos entonces que los levitas reciben las ciudades. Y esto es importante, por supuesto, muy importante. Poco antes de salir las 2 tribus y media, Josué las llamó para una reunión. Y Josué elogió a estas 2 tribus y media por haber hecho un buen trabajo, por haber actuado de manera correcta. Les dijo que habían hecho lo correcto en ayudar a sus hermanos. Pero luego Josué les dirige una advertencia. Y creo que esta advertencia es aplicable también para nosotros. Josué en el capítulo 22, versículo 5 les dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, o la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. A estas tribus entonces se les advirtió que aunque habían escogido residir, vivir, establecerse al otro lado del Jordán, aún debían seguir el sistema mosaico, aún debían respetar las leyes de Dios. Ahora, después que Josué les amonestara en cuanto a su deber, les despidió con una bendición. Lo dice ahí el versículo 6 del capítulo 22. Y les dice: y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Josué despide entonces a las tribus con un buen consejo. En particular, lo que Josué les pide es que amen a su Dios. Y en tanto ese principio rija en el corazón, entonces habrá cuidado, habrá esfuerzo, habrá constancia para andar en todos los caminos de Dios, aun los que son estrechos y aunque sea cuesta arriba, como dice alguien. En todo tiempo, en toda situación, en toda circunstancia, con un corazón decidido a seguir al Señor y a servirle a Él, a servir al reino de Dios y a servir, por supuesto, a los hombres de Dios de todo el corazón y con toda su alma. Ese es el consejo que Josué les da. Y este consejo se les da a todos. Ahora, que Dios nos dé gracia a nosotros para aceptarlo, ¿no? Veamos el libro de Josué, capítulo 22, versículo 10. Josué 22, versículo 10 dice: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Al parecer ellos edificaron este altar al lado occidental del Jordán. Y dice ahí que era un altar de gran apariencia, o sea, grandioso aspecto o grande en nuestro tiempo. Quiere decir que podría ser visto desde una gran distancia. Era una estructura imponente. Entonces edificaron este monumento para que les recordara algo.
Pero cuando los demás israelitas se enteraron de lo que habían hecho, se disgustaron y se reunieron en Silo. Miremos esto. Josué capítulo 22, versículo 12 dice: cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. O sea, las demás tribus de Israel iban a ir a pelear con las 2,5 tribus que habían hecho un altar que ni siquiera sabían por qué lo habían hecho. Pero el asunto era que ellos decidieron de que estaba mal. O sea, los hijos de Israel creyeron que las 2,5 tribus estaban edificando un altar sobre el cual ofrecer sacrificios. Ellos pensaron y creían que era un esfuerzo para dividir a la nación. Cuando miramos el capítulo 22, versículo 16 al 18, para ir entendiendo, dice: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por lo cual vino la mortandad de la congregación de Jehová? Para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Los hijos de Israel lo que hicieron aquí fue acusar a las 2,5 tribus de estar edificando un altar a Baal. Y ellos se acordaron de cuando Balaam había causado que Israel pecara, seduciéndolos para casarse con los moabitas. ¿Recuerda usted eso? Y así cometer adulterio espiritual. Dios juzgó a Israel en ese momento y envió serpientes ardientes entre ellos. Entonces, como habían sido juzgados una vez y tenían miedo de que les sucediera otra vez lo mismo, por eso entonces fueron y querían pelear contra estas 2 tribus. Sin embargo, las 2,5 tribus tenían una buena explicación de lo que habían hecho. Lo vemos en el versículo 21 al 23. Dice: entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. Si no hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, el mismo Jehová nos lo demande. O sea, ellos están diciendo que no habían edificado un altar sobre el cual ofrecer sacrificio. Ellos no habían edificado ese altar para eso. El altar simplemente era un recuerdo de que todavía pertenecía a la nación de Israel, y debió haber sido un modelo ampliado del altar del holocausto que se hallaba, por supuesto, en el tabernáculo, pero no tenían intención alguna de ofrecer sacrificio en él. Las 2,5 tribus fueron sinceras en lo que habían hecho, y las otras 9,5 tribus aceptaron su explicación. En el versículo 31 dice: y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. O sea, los hijos de Israel se dieron cuenta de que habían sido precipitados en actuar y en acusar a las 2,5 tribus.
Esto me recuerda que algunos cristianos hoy en día a veces actuamos de una manera muy acelerada. Hablamos y hacemos las cosas que no debiéramos hablar ni tampoco debiéramos hacer contra otros hermanos, porque pensamos y creemos que está mal lo que están haciendo cuando en realidad no tenemos una explicación clara. Los hijos de Israel simplemente cometieron un error al entrar en acción contra sus hermanos con la idea de comenzar una guerra. En el versículo 34 del capítulo 2 de Josué, dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Eso aparece en Josué 22, 34. A primera vista, la edificación de este altar parecía una cosa buena. Una explicación superficial no hubiera sido suficiente para entenderlo, pero ellos explicaron muy bien el por qué habían hecho aquello. Si miramos un poco la historia, en el tabernáculo estaba el altar de bronce, hablando ya del tabernáculo de Dios. Y ese altar de bronce era para los sacrificios y no debía haber ningún otro en Israel. A Israel se le dijo que debía destruir todos los otros altares. Cuando vamos a Éxodo capítulo 34, versículo 13, dice: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Debía haber solo una excepción, tal como aparece en Deuteronomio 27, del 4 al 8, donde a Israel se le mandó tomar 12 piedras del río Jordán. ¿Recuerda esa historia? Ya la vimos. Y disponerlas como un testimonio memorial. Recordemos que las 2 tribus y media nunca pasaron el Jordán. Y el río realmente las separó de sus hermanos. Este altar reconocía esta división. Constituía también la prueba evidente del hecho de que estaban divididos. Y eso también abrió paso a la división que hubo más tarde, que la veremos estudiando la palabra. En aquel momento se trata de una división entre el oriente y el occidente. Aquí estaban 9 tribus y media por un lado frente a 2 tribus y media por el otro lado. Pero más tarde, en la historia de Israel, una división entre el norte y el sur. Recordemos que se dividieron 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. Toda esta historia nos ayuda a entender el proceso de Israel y al mismo tiempo nos ayuda a entender nuestro propio proceso. Y para cerrar ya este mensaje, para ir terminando, el altar de bronce en el tabernáculo simbolizaba la obra redentora de Cristo. Allí es donde se hacían los sacrificios y por supuesto la sangre era derramada, por lo tanto simbolizaba la obra redentora de Cristo. Ese altar de bronce era un lugar de unidad. Es por este motivo entonces que a nosotros nos resulta posible reunirnos con cualquier persona que exalte a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él también está la obra redentora. En Juan capítulo 17, versículos 20 y 21, dice: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, así como las 2 tribus y media habían edificado un altar que había dividido a Israel, en la actualidad, lamentablemente, ciertas tendencias teológicas han dividido a la iglesia. Han causado muchas divisiones. Y podemos decir que muchos han acusado a los que creemos en la veracidad de las Sagradas Escrituras. Nos acusan de ser cismáticos o separados. Pero son los que apoyan esas tendencias los que han alejado
de su énfasis en la cruz, o se han alejado de ese énfasis en la cruz y de la creencia en la deidad de Cristo. Ellos se han alejado de eso. Tal como aquellas 2 tribus y media, su conducta revela que se han apartado de la verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículos 16 y 17: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Algunos siglos más tarde, el Señor Jesús cruzaría el mar de Galilea y llegaría al país de los Gadarenos, o la región de los Gadarenos. Los que vivían allí eran hijos de la tribu de Gad. Todavía vivían al otro lado del Jordán. Y nuestro Señor se encontró allí con un hombre poseído por los demonios que vivía en los sepulcros. Y Cristo lo que hizo fue expulsar a los demonios de aquel hombre, haciendo que entraran en algunos cerdos. ¿Recuerda usted la historia? Los gadarenos se ocupaban en el negocio de los cerdos. Entonces analicemos. ¿Puede usted imaginarse por un momento a un judío ortodoxo implicado en el comercio de los cerdos cuando ellos dicen que no se debe comer cerdo? Es decir, ellos no habían obedecido los mandamientos de Dios. Estaban viviendo en el lado equivocado del Jordán, en el lado que sus antecesores habían escogido en el reparto del territorio de la tierra de Canaán. Entonces aquí es cuando ellos se quedaron en el otro lado del Jordán. Ellos escogieron ese lugar y lamentablemente poco a poco se fueron alejando de esa realidad. Y lo que ellos hicieron, aunque aparentemente fue bueno, causó luego más tarde una división. Permítame preguntarle en un sentido espiritual para terminar: ¿ha pasado usted el Jordán? ¿Ha entrado usted en el reposo de la redención que Cristo le ofrece? Porque si no lo ha hecho, ahora es el momento preciso para dar ese paso. Porque si usted está en el otro lado del Jordán y no en el lado donde está el reposo, usted tendrá conflictos y problemas los cuales no podrá lidiar. Necesita al Señor Jesús en su vida para que Él pueda hacer su reposo. Hoy más que nunca necesitamos al Señor en nuestra vida, para que Él nos ayude, para que Él nos guíe y para que podamos ser libres de toda opresión del enemigo. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos a usted muchas gracias por esta su palabra. Agradecemos, Señor, el que podamos estudiarla, el que podamos, Señor, conocerla. Agradecemos, Señor, el que usted nos permita poder ministrar a sus hijos y a sus hijas a través de ella. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra y por poder aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús le pedimos, Señor, que esta palabra pueda calar hondo en los corazones de sus hijos y pueda restaurar, levantar, animar y bendecir. En el nombre de Jesús lo pedimos hoy para su gloria. Amén y amén, Señor. Cantamos.